A continuación, por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No lo investigó y es... Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento. Bueno, estamos cerrando una semana sumamente tensa en varios sentidos, aunque quizá la noticia más impactante, trascendental, en términos generales ha sido Guatemala. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero luego está el incidente del tirador aquí frente a Metrocentro como uno de los hechos más que han llamado más la atención, ¿no? Es la primera vez que un tirador solitario, que resultó ser un tipo con muchos antecedentes, proveniente de una desafortunada familia, 3 hermanos presos con condenas carcelarias y por delitos fuertes, ha venido a complicar una situación en la cual pues todos esperaban que cuando se produjera el sonido de las armas pues se proviniese de un solo lado y que eso causase muertos y heridos. Porque recuerden una cosa, desde que le dispararon a un archiduque en Viena, causando la Primera Guerra Mundial, la utilización de tiradores para provocar sangre, para provocar un estallido, han sido muy profusos en la historia y en Nicaragua también. De eso vamos a hablar también. Igualmente esta semana se ha producido un hecho que se suma a una cadena de tragedia que por alguna razón están castigando a este país. Hace poco fue lo de Nagarote. Tenemos un mes y las autoridades no dan a conocer el resultado de las investigaciones. Esto es simple, ahí se cometió un acto de irresponsabilidad y alguien debe responder. Hay 3 personas muertas y 5 más que se encuentran con daños considerables en su cuerpo. No se trata de niños que andaban jugando con pólvora o con un fósforo, eran autoridades municipales, un tema del que también está pendiente que hablemos. Pero esta semana ocurrió de nuevo una marejada en las costas de Corinto que barrió con las casas. Y está ahí la gente, con sus enseres, sin que alguien les dé respuesta. Esperamos que al menos este fin de semana se produzca alguna solución para estas personas. Quieren el traslado. Es la segunda vez que en este caso se produce, en esta zona, se producen marejadas que barren las costas, se llevan los enseres de las personas y la gente queda en la calle. Igualmente tenemos otras informaciones pues acerca de la crisis económica causada por la sequía, y no es para menos. Los remanentes de la sequía del 2014 se han juntado con las del 2015, un invierno que para unos ha sido regular, sobre todo en la zona de amortiguamiento de las montañas del centro del país con el Caribe. En otra zona ha habido seco totalmente el resultado del invierno, mientras en otros han tenido una lluvia por aquí, un mes después otra lluvia que no les ha ayudado para mucho. Comenzamos, Ana. Todos los temas interesantísimos, Javier, pero es interesante también tocar el tema de Guatemala. Sí, claro. Porque en Guatemala han ocurrido cosas durante hace mucho tiempo. Aquí se habla de la Suiza centroamericana como Costa Rica, pero
yo pienso que Guatemala es el país a donde funcionan las instituciones del Estado. Y siempre voy a recordar a un amigo muy querido, que Ramiro de León Carpio, compañero de viaje mío por los Estados Unidos, en una invitación del Departamento de Estado, que llegó a presidente siendo él el presidente de los derechos humanos en Guatemala. O sea, lo eligió el Congreso, porque era un hombre muy honorable. ¿Qué pasó en Guatemala? Es una lección realmente. O sea, ¿por qué cae Otto Pérez Molina? Cae por consentidor de una mujer que es la vicepresidenta de la República, corrupta, que incluso llega a corromper a los hijos de él, que están metidos también en una serie de delitos. Prácticamente la que maneja el gobierno es ella, y maneja los negocios también ilícitos. Eso hace que tenga que renunciar al cargo que tiene. Ella había sido electa, ¿no? Sí. Eso marca la diferencia. Como vicepresidenta, la meten presa y ahora meten preso a Otto Pérez Molina. Claro que de todo esto pareciera que hay cosas más de fondo. Yo pienso que el gran capital estaba incómodo con Pérez Molina. A diferencia de aquí en Nicaragua, hay un buen entendimiento entre el COSEP y la cúpula empresarial, de tal manera pues que Daniel ha dado trabajo, colocó al presidente del COSEP en el Banco Central. Eso es síntoma de buenas relaciones. El gran capital estaba inconforme con Pérez Molina, y lo demuestra el Departamento de Estado cuando felicita al pueblo de Guatemala por la decisión que tomó. Parece que lo que no se va a poder llegar a todo esto es cancelar las elecciones. Y dentro de esta situación, porque inicialmente o previamente a la caída de Pérez Molina y de su vicepresidenta, que era la de los negocios y él el consentidor, se produjeron manifestaciones fuertes en Guatemala. ¿Financiadas por quién? Parece que por el gran capital, que era el que estaba incómodo en todo esto. Ahora, aquí hay alrededor de 100 presos por haber recibido sobornos, pero no se sabe, volvemos a lo mismo, quiénes pagaban los sobornos, que debían de estar presos también. ¿Verdad? Esos no aparecen sino los que recibían dinero. ¿Qué es lo que miro yo en Guatemala? Funcionan las instituciones, funciona el Estado. O sea, un presidente ahí puede ser enjuiciado, lo acaban de mostrar, y puede ser destituido por actos de corrupción de él, su familia y una vicepresidenta que era la que manejaba los negocios. ¿Hasta qué punto puede trascender al resto de Centroamérica? Bueno, cada uno de estos países, aunque somos tan cercanos, tiene su propia forma de ser, folclóricamente hablando, ¿verdad? Pero Guatemala es un país donde ha predominado la violencia, pero sobre esa violencia funcionan las instituciones, y ahí vemos los resultados. Vos tenés bastantes elementos sobre lo de Guatemala. Mira, la Capitanía General de Centroamérica en su momento tiene como característica histórica que ahí se concentró, digamos, el pensamiento empresarial. No quisiera usar la palabra rancio, pero sí la casta, ¿verdad?, del capital centroamericano radica en Guatemala. Ahí se radicó, ahí comenzó. Eso hizo que Guatemala iniciara con un pie bastante derecho lo que fue la construcción de esa nación. Guatemala también construyó una casta militar, ¿verdad? Ahí se concentraron desde estadounidense, mexicano, europeo, en la creación de una tradición militar que no la tenemos en el resto de Centroamérica, ni siquiera en El Salvador, que puede ser el segundo en tener una casta militar y una casta empresarial. Guatemala, por tanto, Alan, nos lleva ventaja al resto de Centroamérica en ese campo histórico. No hay duda que este país es el más rico de Centroamérica y el que mejor ha construido su entorno empresarial. ¿Alrededor de cuál
gira la nación. Pero Guatemala se convirtió en los años 60, 70 en el país que profundizó grandes problemas a partir de una división tácita que hay entre el campo y la ciudad. El campo, 8 millones de indígenas y campesinos, ¿verdad?, que no han logrado prosperar, que todavía mantienen un muro entre la ciudad y el campo. Las ciudades, pues, estructuradas, como te decía anteriormente, alrededor de un capitalismo más desarrollado o tan desarrollado como los mejores de Centroamérica, pero en Guatemala hay, así en términos generales, más reales que en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Eso hace que en Guatemala el peso del sector privado no dependa de un gobierno. Si vos te fijas, los últimos gobiernos en Guatemala han sido gobiernos que se han ido, han tenido muchos problemas en los cuales ha sido determinante el papel del capital. Es a diferencia de Nicaragua, aquí el determinante es el poder político. Definitivamente que el capitalismo nicaragüense ha encontrado en un gobierno como el de Daniel Ortega cierto apoyo o el apoyo que necesita para prosperar sus negocios. Y se ha desarrollado una suerte de entendimiento a partir de que el Frente Sandinista tiene negocios poderosos en el país, ¿verdad? Pero en Guatemala no es así. En los 60, 70, esa casta militar, Alan, impuso unas normas, se impuso como estructura y dominó el poder. Golpes de Estado, juntas militares, represión campesina, represión a la guerrilla, hasta que finalmente, Alan, logran encontrar un cauce. Y si vos te fijas, el peso de los militares en los últimos años también ha sido determinante en la política. Otto Pérez es un militar, y un militar que participó en golpes, participó en la salida de algunos expresidentes y que se comprometió a limpiar ese país de la corrupción. Vos tenés a presidentes que han tenido que salir huyendo hacia Panamá, por ejemplo. Serrano Elías, cuando se intentó dar un autogolpe. Vos tenés presidentes como Alfonso Portillo, a quien Otto Pérez le pasa la cuenta. Se lo entrega a Estados Unidos lo echa preso por un tiempo y ya regresó. Le prohíben ahora ser candidato, a pesar de que es un hombre con mucha popularidad, se parece a algunos políticos que conocemos en este país. Y posteriormente vos tenés que a Otto Pérez pierde la confianza del sector del capital, de la iglesia, de la embajada de Estados Unidos, y termina cayendo. Yo no he escuchado ahora, Alan, a un montón de voces que hace algunos años gritaron que lo de Mel Zelaya, que fue un golpe de Estado obviamente, rompía la Constitución. Y cuando se dice que si las masas salen a la calle y piden la destitución de un presidente, es inconstitucional porque los presidentes deben cumplir su periodo. A Otto Pérez le faltaba poco, pero la movilización popular se lo echó de manera constitucional, al punto que él renuncia, no lo destituye. Eso Alan, marca una pauta importantísima para el resto de Centroamérica. Se acabó la historia de que un presidente que fue elegido para 4 o 5 años debe permanecer ahí, haga lo que haga, porque el mandato constitucional es que termine. No, el pueblo puede pedir en las calles, las instituciones pueden pedir en las calles el fin de un periodo presidencial, como ocurrió ahora, con signos de violencia, con mucha movilización, pero sin sangre en las calles. Sí, realmente aquí en Centroamérica, decía yo hace un momento, todos tenemos nuestra propia manera de ser. Costa Rica, digamos, no ha sido ejemplar para que hayan democracias en el resto de la región, a pesar que ellos tienen una praxis democrática que el resto de Centroamérica no lo tiene.
Honduras, digamos, los militares han sido predominantes, pero también da avisos de cambio, a pesar, por ejemplo, que Mel Zelaya es un ladrón comprobado y además de ladrón es un hombre que espiaba para los Estados Unidos y espiaba para Chávez, un espía doble. Digamos, hay un acuerdo internacional que le permite a él volver y un acuerdo tan profundo que ahora en Honduras la relación puede ser continua. O sea, en algo caló, digamos, tanto robo de este hombre y el golpe de Estado que se quejó que lo había sacado en pijama, pero caló porque se hicieron acuerdos internacionales. Y yo creo que quien ha jugado un papel importante, fijándose en la actitud de Ortega, Ortega ha sido el más hábil de todos ellos, tiene más experiencia, ha sido Sánchez Serén, porque Sánchez Serén ha trascendido incluso, no usa un lenguaje ofensivo contra los Estados Unidos y se entrevista con Obama. Claro. ¿Verdad? Pero Guatemala, digamos, hasta qué punto lo que ha pasado ahí, porque todo esto lo origina la corrupción de la vicepresidenta, que es la que verdaderamente manda, y los hijos de Pérez Molina pueden tener incidencia en el resto de Centroamérica. Yo me hago esa pregunta, Javier, porque esta es una primavera centroamericana lo que está pasando aquí. Interesante, Alan, porque si lo queremos ver en la perspectiva de las primaveras, no todas han sido exitosas. Originadas en Túnez, originadas en Egipto, no todas han dado un resultado transformador, ¿verdad? Pero ahora veamos en Centroamérica, los que quieren ver una primavera en Centroamérica. En Honduras, el presidente Orlando Hernández enfrentó manifestaciones y olas de manifestaciones y muy inteligentemente recurrió al mecanismo del diálogo. Si ese diálogo va a llegar a algún punto, si es solamente para ganar tiempo, valga la redundancia, el tiempo lo va a decir. Pero hoy en día, en Honduras, el diálogo desmanteló la primavera. O, si lo quieren ver en perspectiva, la primavera triunfa al obligar al presidente a sentarse a un diálogo con un mediador internacional. En el caso de Guatemala, la primavera, si le quieren llamar la primavera, triunfa porque se lleva al presidente y a la vicepresidenta. Pero en todo esto, Alan, hay una institución patrocinada por Estados Unidos, claramente patrocinada por Estados Unidos, que es la CICIG, la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, que ha jugado un papel determinante, ¿verdad? Porque los gobiernos se han sometido a lo que la CICIG diga. Por eso muchos dicen ahora, pues yo he escuchado a dirigentes del MRS esta semana decir, hace falta una CICIG en Nicaragua. Pero recordemos bien, es una comisión para investigar la corrupción y la impunidad. Porque en Guatemala hay pendientes, Alan, masacres de masacre. Miles de indígenas y campesinos fueron muertos en las campañas de los 60-70 en contra de la guerrilla. En Nicaragua hay muchas heridas abiertas. Entonces, si vamos a querer una CIC nada más, Comisión Internacional contra la Corrupción, ¿verdad? En ese caso, pues, sería incompleto. O nos metemos a la CICIG para que vea la impunidad de los últimos 30 años, o no nos metamos a nada. O sea, porque hay algunos que dicen, sí, hay que traer una CICIG porque hay que vigilar la corrupción. Ajá, ¿y la impunidad? Entonces, o hacemos bien las cosas, o con los dos ojos abiertos y no con uno tapado, o simplemente lo que llamamos una primavera va a llegar hasta el Guasaule, pues. No, es la influencia que puede tener. Es la influencia que puede tener lo que yo me refería en el resto de la región, sucesos como los que están ocurriendo. ¿Verdad? Pienso y sigo pensando que el más hábil ha sido Daniel. ¿Por qué? Porque a pesar que su discurso es un discurso agresivo con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos lo estiman a él como una pieza que le favorece en la región. Claro.
a pesar que el gobierno de Pérez Molina es un gobierno que se proclama de derecha, no le convenía a los Estados Unidos. Y lo demuestra con las felicitaciones que le hacen por la decisión que tomaron. Sí, así es. En el caso de Sánchez Serén se entiende muy bien con los Estados Unidos. Le cogió una parte a Daniel de ese entendimiento, pero él va más allá. Sí. Se entrevista con Obama. Fue directo a la Casa Blanca en cuanto lo eligieron. ¿Verdad? En el caso de Juan Orlando Hernández me parece que es insípido, es el más amorfo del grupo del presidente centroamericano y se salva, por lo que vos estás diciendo, por el diálogo que hizo. Costa Rica, digamos, Costa Rica sigue siendo la misma. O sea, es un país donde funcionan las instituciones democráticas y funciona el proceso de alternabilidad en el poder. Porque a diferencia de Nicaragua, en Costa Rica, digamos, cumplieron sus 4 años y se fueron, no están queriendo quedarse, ¿verdad? Y si en esos 4 años el que está arriba pudo hacer sus business y taparlos bien, pues se fue tranquilo. Y si no, digamos, y si no lo hizo bien, posteriormente rendirá cuenta. Esa ha sido para mí la situación. En el caso de Panamá, si lo anexamos a Centroamérica, bueno, viene haciendo una situación similar a la de Guatemala, ¿verdad? En donde el anterior presidente y sus funcionarios están siendo objeto de investigación por la corrupción que desarrollaron. Y es que yo lo que miro, digamos, en todo esto es aquel pensamiento de aprovechar, María, que esto no es todos los días. O sea, aprovechar a ser reales mientras se esté ahí, y en ese momento no piensan que posteriormente tendrán que entregar cuentas, como tendrán que entregar cuentas aquí Fidel Moreno y los trabajos sin licitación que viene haciendo en la alcaldía de Managua, y a donde ha sido fruto de un gran enriquecimiento, de tal manera que esto sale a la luz pública cuando a alguien le quieren dar vuelta con una comisión, y es de una bagatela, como diría la esposa de un magistrado que ya por cierto es difunta, solo por $500,000. ¿Cuánto será realmente lo que se mueve ahí? A ver, a mí este es otro tema que realmente deberíamos abordar más adelante, pero me dio risa esta semana ver a Luis Barbosa, ¿verdad? Con quien trabajé no tan cerca, pero porque era una empresa muy grande, pero lo conocí cuando trabajó en Barricada en los años 80. Él trabajaba en el área de distribución, trabajaba fundamentalmente en horas de la madrugada y nos tocábamos muy poco, pero el ascenso de este muchacho a posiciones sindicales muy importantes en el sandinismo es meritorio. Pero él dijo esta semana que iba a lanzar una campaña para develar a las empresas de maletín que están agarrando grandes contratos, ¿verdad? Y mencionó una que no es pequeña, ni es de maletín, que es grande, que es Meco Santa Fe. Pero no menciona a Master Construction ni a Fidel Moreno. Por eso, ahí voy. O se mete realmente a desnudar quiénes son estas empresas de maletín, ¿verdad? O simplemente se guardan las palabras, se calla. Porque aquí alguna mosca le picó del lado de Meco Santa Fe, que también ha estado metida, Alan, en construcciones altamente cuestionadas, como el caso de Hispánica, la carretera a Masaya, entre otras, ¿no? Meco Santa Fe ha hecho mucho dinero en Nicaragua y se considera de que algunas de las licitaciones en las que se ha metido han sido altamente cuestionadas. Pero este es otro tema, te digo, terminemos Guatemala y luego tocaríamos este asunto porque me parece importantísimo. Este muchacho puso el dedo en la llaga y esperamos que saque la pus, ¿verdad? Que saque la pus porque aquí hay... De un brazo, pero no del otro. No, que saque de los dos brazos, ¿verdad? Porque aquí todos estamos clarísimos que hay dirigentes del frente que se han convertido en millonarios. Yasser Martínez, este señor de Master Construction, se me escapa el nombre ahorita, y entre otras que se han convertido en grandes gestoras de contratos millonarios con el Estado y especialmente con la alcaldía de Managua, y que sencillamente no tienen la capacidad para hacer nada, ¿no? Pero en fin,
estamos ante una situación en la cual simplemente el partido que lo controla todo decide a quién investigar y quién no, ¿no? Ahí veo yo a veces que simplemente caen bodeguero, que caen secretaria, que cae un tipo en una ventanilla, porque lo encontraron haciendo una cachandinga, como dirían. Pero a la hora de que uno vuelve a ver, dice efectivamente hace falta una CICIG en Nicaragua, pero una CICIG que toque la llaga y llegue a la PUS de un lado y del otro. Bueno, por eso sería un poco, digamos, nuestra percepción de lo que ha dicho Luis Barbosa. Le tomamos la palabra. Esperemos que no solo sea Meco Santa Fe, de quien también tiene mucho que explicarle a este país, sino de empresas como CEMEC, que construyó una carretera de casi el velero de Puerto Sandino, pues, hacia la carretera a León, y tuvo que volverla a hacer, porque construyó la carretera y un año después habían unos hoyos lunares. Y eso que vino a decir de que había construido con tecnologías nuevas, con cemento hidráulico, y al final nosotros publicamos en Trinchera de Noticias las fotos de hoyos, lunares en esa carretera. Posteriormente me di cuenta que la mandaron a reparar. Pero uno tiene derecho a preguntarse, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto si se supone que es la empresa que ha construido y que ha traído la modernidad en la construcción de carreteras, etcétera? Aquí hay muchas cosas que se están cocinando y muy feo, Alan, y nadie dice nada, por lo cual a mí me parece que sin copiar modelo, este país necesita más transparencia de la que hasta ahora ha exhibido. Y te voy a dar una, Javier. Mira, yo no dudo de las buenas intenciones de Gualmaro Gutiérrez. O sea, él está preocupado porque no estamos comiendo carne, ¿verdad? Él debe comer porque gana bien. Pero, ¿cuál es el origen del problema? Y ahí lo vinculo con lo de Barbosa. Si él se va a meter, digamos, con Meco Santa Fe, que investigue Master Construction. Claro. ¿Verdad? El origen del problema radica exactamente en el costo de la energía y en el costo de los combustibles. Vas a traer ganado a Chontales, a Huaco, o te metes al Rama o a Nueva Guinea. O Río San Juan. ¿Cuánto te cuesta el transporte en camión con un diésel caro como está? Aquí estamos pagando diésel y gasolina como que estuviera a 149.50, que es como llegó a costar el diésel y la gasolina. Entonces, desde ahí hay un intermediario para ir atrás, pero está el transporte. Lo traes a un matadero. El matadero va a ganar también sobre esa carne que estás trayendo. El matadero después manda la carne a los mercados y a los supermercados. En los mercados las mujeres tienen que comprar hielo para mantener la carne, no solamente la carne de res, sino la carne de pollo. En los supermercados tienen que tener refrigeración la carne porque si no se les descompone, costo de la energía. Entonces te encuentras la libra de carne a 90, 100 Córdoba. ¿Quién controla la energía? TS Calvaniza, Testaferros españoles y los que están aquí, porque es un monopolio. Entonces, yo me remito a las palabras de Roberto Terán: tengan compasión por este pueblo. En sus ambiciones de aprovechar, María, de que esto no es todos los días, el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la gente, que incluso la están poniendo a dieta. Entonces, las intenciones pueden ser buenas, pero no atacan el fondo del problema. Claro. El caso de Barbosa, o sea, se queda con Meco Santa Fe y Master Construction, y Fidel Moreno y el resto de la gente. Y nos vamos también al caso, digamos, ¿por qué tan cara la carne que la gente ya no la puede comprar? Los supermercados pagan millones de Córdoba en energía eléctrica a TS Calvaniza, que es la que controla esto, pero también el precio del diésel y la gasolina, Javier. Aquí, digamos, es cierto que ahorita el petróleo, los gringos y los chinos se pusieron de acuerdo que anda entre 40 y 45, 46 dólares, pero siempre está mucho más barato. Entonces, yo soy de los que he planteado que pongan los precios reales, que se acaben los subsidios.
De una vez. De una vez que se acaben y que el galón de gasolina pase a costar 30 córdobas y el galón el galón de diésel pase a costar 30 córdobas y la gasolina 35, que son los verdaderos precios que estos debían de tener. Mientras tanto, lo que va a pasar es que la situación de inflación va a continuar y los productos van a seguir caros. Así es, Alan, y eso es lo contradictorio. El presidente le dice a los dueños de mataderos que bajen el precio para promover el consumo. Bueno, que lo aplique en casa, que baje los precios de los combustibles, a ver si no vamos a sentirnos más animados a visitar Ocotal, visitar el Rama, cuando los precios de los combustibles estén como vos decías, ¿no? Ya hablaremos de esto y otros temas al regresar de la siguiente pausa comercial. Y ahí, Ronald, perdiste la concentración. Les saluda Román González, un saludo a toda la gente de Guaco, de Chontales, muchas bendiciones. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo: yo soy nica. Ser nica es amar a los demás. Ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz, y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y... Les habla Luis Enrique Mejía Godoy, le mando un gran abrazo al canal RTV de Guaco Chontales, con mucha música y mucha poesía. A flor del labio maneja el chisme. Bueno, continuamos con Diálogos Televisión, que hacemos con Alan Teperalba, director de Radio El Pensamiento. Alan, apareció un tirador esta semana, un tipo que sorprendió en un día esperado, pero no así. A ver, hace rato los organizadores de las protestas están esperando que se aparezcan la Juventud Sandinista, que se aparezcan las fuerzas de choque del Frente Sandinista y los apaleen, ¿verdad? Recordemos que hace algunos años la propia directora de la Policía Nacional tuvo que ponerse en medio, allá a la altura del Teresiano, en esa zona, cuando venía una marcha de la sociedad civil hacia el centro el nuevo centro de Managua, que gira alrededor del monumento a Alexis Argüello, en donde ya tenían un permiso para manifestarse, pero de repente aparecieron miles de empleados públicos y muchachos de la juventud, se tomaron el lugar, pero él estaba en una relación como de 5 o 10 a 1. Entonces la propia directora de la policía tuvo que ir a rogarles a la sociedad civil que no avanzaran hasta el lugar donde tenían preparado, porque lo que iba a venir era una masacre, un enfrentamiento entre nicaragüenses en el que hubiesen habido mucha sangre y mucho dolor. Aún así, recuerdo que estas turbas
agarraron a una señora o dos señoras ahí en la acera del Monte de los Olivos ese día y la golpearon de tal manera que resultaron, tuvieron que ir al hospital, ¿verdad? Un brazo quebrado. Sí. Luego hemos visto personas que las levanta una dirigente de Ciudad Sandino, creo que es de la sociedad civil, que siempre va a las protestas de los miércoles, dirigente, que la levantaron de la acera de Catedral, le pegaron una golpiza, le quebraron un brazo estando embarazada. Es decir, frente al Consejo Supremo Electoral era cuestión de días esperar de que se apareciesen los grupos de choque del frente. Y efectivamente aparecieron, pero no con bandera roja y negra, sino que aparecieron con banderas de la resistencia. Un grupo que junta diferentes reclamantes de reivindicaciones, porque ahí había gente que andaba buscando tierra, que tiene años de estar pidiendo tierra, gente que está pidiendo pensiones para los retirados de los militares, gente que está pidiendo arreglar problemas que han tenido en el pasado con empresarios. Se juntaron y estas personas llegaron e impidieron el paso de la gente del PLI y del MRS, que llegó a las 10 de la mañana buscando cómo posesionarse del mismo sitio todos los miércoles. Hasta ahí las cosas iban bien, Alan, porque todo fue un enfrentamiento verbal. Estas personas no dejaron pasar, hicieron un cordón frente a la rotonda Rubén Darío, entre la acera que viene del sur de la carretera Masaya, le dieron la vuelta a la rotonda, incluyendo las aceras de Catedral para que no pasaran. El PLI y el MRS entendieron la situación, al final hicieron lo que tenían programado, que era un show, una parodia con un enmascarado con la cara de Daniel Ortega, etcétera, etcétera. La semana pasada le tocó a Rosario Murillo y esta vez fue Daniel Ortega. No hubo un solo golpe, bueno, hubo incidentes, perdón, empujones y todo eso. No hubo un solo golpe hasta que un grupo de esos muchachos que andan por ahí, que de repente tienen un nombre y de repente tienen otro, salió de por ahí el tirador y comenzó a lanzar disparos contra los que se movían ahí. Ningún disparo, no hubo ningún herido, afortunadamente. No hubo sangre. Pero el tipo armó un show que todos hemos visto, ¿no? Que todos hemos visto en la televisión, en las redes sociales. No hay duda de que la situación se volvió tensa, que la situación pudo haber sido peor, porque al final la policía no explicó el tipo, si fueron balas de salva o no, porque una de las teorías que se manejaba en las redes sociales era que el tipo había dado balas de salva. Sin embargo, la policía en su declaración dice que cuando lo detuvo andaba una pistola hasta 32 automática y tres balas. O sea, el tipo sí voló tiros o sí andaba tiros. No sabemos si al final fueron esos los que usó. Pero la gente sigue pues preguntándose por qué no hubo heridos o muertos. Aún así, la aparición de este tirador solitario, Alan, pues pone a pensar en lo que podría pasar el día de mañana, como ya ocurrió en el pasado en otras situaciones, y esto, te digo, fue un episodio que da mucho que pensar, en el que si alguien quiso mandar un mensaje, que todos lo entendimos, si alguien quiso realmente robar cámaras, se las robó, si alguien quiso demostrar que ese tipo de manifestaciones son altamente peligrosas, lo demostró. Aquí hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? Para mí, a mí me llamaba mucho la atención porque en la distancia que había para haber disparado tenía que haber resultado alguien herido. Por otro lado, en veces circunstancialmente miro el caso parecido al de Guadamú, cuando asesinan a Guadamú. ¿Qué le pasó al hombre que asesinó a Guadamú? Va corriendo, no vuelve a ver y se estrelló contra una pared. Eso permitió, digamos, que lo capturaran porque lo estaba esperando un carro. Nunca se supo quién era el que lo esperaba, que tiene que haber sido cómplice. Claro.
En el caso de este va volviendo a ver para atrás, va como al trote y de repente parece que abordó un carro, no quedó claro, ¿verdad? Una moto. Parece que una moto. Y desapareció de ahí, pero me parece que lo que se quiso fue asustar o hacer exhibicionismo de esto, ¿verdad? Porque a la distancia que él está disparando le hubiera pegado a alguien, ¿verdad? O solo queda tirado al aire. O sea, me parece que se quiso dar alguna advertencia. Cuando el hombre ha sido identificado y está la foto, entonces apareció ahora la cédula de él. En el momento que se producen los disparos, habiendo tanta protección policial, debió haber sido capturado, pero no lo capturaron. En el lugar no, pero a las 2:20 dice la policía, o sea, aproximadamente una hora después. Pero es que era muy evidente, o sea, la fotografía, lo fotografiaron todos los que estaban ahí, lo filmaron, y volvió a ver, o sea, él se deja hacer todo eso. Además, un tipo altamente peligroso. Los antecedentes, pues, no creo que los hayan inventado. La policía no te va a inventar un expediente en una circunstancia como esta, pero altamente peligroso, como te decía antes, de una familia desafortunada. 3 hermanos están hoy purgando, 2 hermanos de 3 están purgando penas carcelarias. Alan, lo que yo he sostenido esta semana es que este juego de los tiradores solitarios, que han sido varios e importantes en la historia de Nicaragua, es muy peligroso. Empezaste señalando lo de Sarajevo, donde fue asesinado el heredero del trono. Sí. ¿Verdad? Luego, del Imperio Austrohúngaro. Sí. Luego vos tenés tiradores solitarios que hicieron un acto, pero que no tuvo mayores consecuencias. En el caso de Sarajevo fue en la Primera Guerra Mundial. En el caso de John Kennedy, Alan, fue un magnicidio, ¿verdad?, que trastocó la política de un país, tocó el corazón de un país, pero llevó a la guerra de Vietnam, ¿verdad?, porque Kennedy estaba opuesto a la guerra de Vietnam. Y Johnson fue uno de los primeros actos que hizo después, firmar la guerra de Vietnam, que sabemos lo que ha pasado, los efectos no se han podido superar. En el caso de Nicaragua... Tenía el asesinato de Somoza García, ¿qué? Exactamente, en el Somoza 56. lo asesinan, digamos, en una fiesta. En una fiesta, delante de todo el mundo, Rigoberto López Pérez, un tirador solitario. Luego tenés a 380, Enrique Bermúdez, un hombre con un potencial que pudo haber llegado a ser presidente de Nicaragua. En un parqueo. Un tirador anónimo. Sí. A diferencia de los otros casos, este fue claramente un anónimo. Luego vos tenés otros crímenes que se han dado por personas, bueno, hasta el caso de Guadamú, pero han habido otros crímenes, digamos, que se han perdido en la historia, que han sido ejecutados por tiradores anónimos, ¿verdad? En el caso de Guadamú, posiblemente se hubiese quedado en el anonimato si no ha ocurrido ese percance, pero aún en el peor de los casos, el sujeto fue aprehendido y no terminó su pena. O sea, sencillamente le hicieron lo que hicieron y le aliviaron la situación. Entonces, cuando aparece alguien ahí con antecedentes criminales o sin antecedentes, un poeta o un soñador o sencillamente un delincuente, las cosas pueden salirse de control, ¿no? Pueden salirse de control. Lo de Somoza García tocó a la dictadura, pero le enfureció tanto que creo que ahí comienza el verdadero fin de la... La Primera Guerra Mundial pasa por el atentado al archiduque y su señora. Sí. Ahí empezó. Exactamente. Por lo menos históricamente esa es la gota que rebalsa el vaso. Pero en el caso nuestro, Alan, ¿qué motivaciones pudo haber tenido este sujeto para llegar a una manifestación y empezar a volar tiros? ¿Qué quería? ¿Disolverla? ¿Quería matar a alguien? Si ha querido matar a alguien, lo matan. El calibre de esta pistola 32 es un calibre, estamos hablando ya de un calibre mortal, todos son mortales, pero en este caso era para matar tiro seguro a una o más personas. La distancia en la que se encontraba
pudo haber matado a un camarógrafo, al que volvió a ver directamente, a personas que lo quisieron seguir, de estos grupos de jóvenes que estaban cerca. En fin, no sabemos las motivaciones y posiblemente no las sepamos porque no las llegaremos a saber porque la policía no lo presentó. El juicio seguramente va a ser sumarísimo, aunque esperemos que el juez, por el bien de la sanidad política y mental de nuestra sociedad, que el juez permita la cobertura periodística para que todos podamos saber qué fue lo que pasó ahí. De lo contrario, pasará a ser otro caso en las cuales el Frente Sandinista va a tener que cargar con la responsabilidad de lo que pudo haber hecho una persona individual. Es decir, si es que hubo individualidad en esto, si es que no fue otra cosa, ¿no? La falta de transparencia ahí le hace daño al Frente Sandinista. Oculta huellas, eso es cierto, ¿verdad? Pero también hace que uno cargue sobre el partido de gobierno algunas de las situaciones que se dan. Sí, porque fíjate que yo pienso que se puede haber dado una situación, provocar algo. Ahora, podría ser, pues, le echamos la culpa al frente porque es el que está mandando, pues, pero también puede ser gente, digamos, del lado de Montealegre o de los otros que están ahí. Perfectamente, Alan. Yo creo que aquí hay una situación que uno no termina por descartar, ¿no? Cuando se produjo la muerte de 380, hubo gente que insinuó que había sido la propia CIA, que se lo querían eliminar porque era una figura que arrastraba mucha información y que podía haber hecho unas implicaciones poderosísimas a gente que estuvo involucrada directamente en el fenómeno de la Contra. Pero también hemos escuchado al reverendo Sicto Ulloa, un pastor evangélico, que es el procurador penal, Alan, decir de que eso fue fabricado por la oposición. Es que parece que a Sicto lo agarran entre primera y segunda. Sí, ¿verdad? Y lo agarraron o sea, no sabía qué decir, salió con esta babosada. Pero posiblemente lo esté creyendo, Alan. Y estamos hablando de una figura que es predominante, es una figura influyente en la iglesia evangélica, una figura influyente en el gobierno, ¿verdad? Porque Omar Cabezas está desaparecido. El procurador de Derechos Humanos tiene meses de no salir y cuando sale tira un disparo por ahí y no vuelve a dar las cámaras. Entonces, Sicto Ulloa y otras procuradoras que son las que normalmente están en contacto con la prensa, lo dijo 2 horas antes de que la policía diera la conferencia de prensa, en la cual leen un comunicado, que es el nuevo estilo de relaciones públicas de la Policía Nacional. Pero Sicto Ulloa dice que el que más interesado en causar una situación como esta es el otro lado, o sea, estamos hablando del PLI y del MRS. Lo dice una autoridad, pues, y no se ha arrepentido, pues, porque lo lógico es que hubiera dicho en la tarde, señores, me equivoqué, hice una apreciación equivocada, voy a corregir, ahí está el criminal, ahí está el tirador. Pero no lo hizo, o sea, sigue prevaleciendo la tesis, sigue el aire, pues, no es mentira, la tesis de Sicto Ulloa de que un sector del sandinismo, si no el sandinismo, cree que fue fabricado al otro lado. O sea, me parece que Sicto se adelantó, ¿verdad? Claro. No era el momento de dar una apreciación, porque para poder darle una apreciación esto es producto de un análisis. Claro. Pero cuando nos adelantamos nos perdemos. O sea, Sicto debió haber esperado, digamos, haber consultado con la policía. Ya la policía tenía capturado al hombre, pues, para decir, ahí está capturado, es decir, un delincuente fichado. Cuando él habló ya estaba capturado. La captura fue silenciosa, según no hubo bulla, se le detuvo 1 hora después, 1 hora y cuarto después de los incidentes, y 24 horas después se confirmó. Mientras tanto, pues, la policía dejó que hablaran y hablaran y hablaran, ¿verdad? A mí sí me da la impresión que a veces, aunque los procesos investigativos son a veces tan misteriosos, porque
a veces vos tenés que una investigación que esté en desarrollo, no podés comentarla mucho, porque podés alborotar a otro, pero a veces se va en contra de la policía. Esta vez fue bastante efectiva en cuanto al informe que se dio a la ciudadanía. Espero que esta sea una audiencia judicial sumamente transparente, ¿verdad? A menos que lo que el hombre tenga que decir pues sea explosivo o locura, ¿verdad? Pero un tipo que ha sido condenado en ausencia, Alan, o juzgado en ausencia en 3 ocasiones, que tiene pendiente esas 3 condenas, más la que le viene, que esa no es jugando, Alan. Ese es intento de asesinato porque lo planificó, un homicidio, pues. Tiene que ver con la ley de armas también. La aportación. Portación, no, además pusiste al peligro a las personas, abriste fuego. Ahí hay 3, 4 personas o muchas personas que se pueden declarar víctimas, porque las apuntó. Hubo ciudadanos, Alan, que no tenían nada que ver en la protesta, que por la situación que se había presentado y se presenta cada miércoles, tienen que salir de Metrocentro a buscar taxi a la rotonda, hacia el lado norte de la rotonda. Entonces, algunas de esas personas fueron encañonadas por el tipo, porque él iba cruzando, buscando la avenida que viene de norte a sur, hacia la rotonda. En fin, ahí deberían sobrar los acusadores, ¿verdad? Y ese muchacho, pues con las 3 causas que tiene pendientes, que no son poca cosa, más la que le viene, ese muchacho tiene asegurado, o debería tener asegurado, por lo menos 20 años de cárcel, por lo que se ve. Tiene un largo fin de semana. Bueno, tenemos el otro fin de semana, don Ronald, no nos escapamos, ¿sí? Porque nosotros estamos antes del largo fin de semana. ¿Cuándo cae 14? Cae lunes y martes de la próxima semana, así es, ¿verdad? Lunes y martes dentro de una semana pues se inicia el periodo largo, Alan. Vamos a tener sábado, domingo, lunes y martes, y el que quiera pedir el viernes a cuenta de vacaciones se desmochará 5 días, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido así, Alan. Realmente 14 y 15 han sido días que se han tomado libre por los desfiles. Esto nunca pudo ser enmendado por ningún gobierno, pues, y sobre todo que ahora se da una situación en la cual un año en que abundan esos, le llaman los mexicanos, puentes largos. Porque en esta época el año que viene va a estar alegre, ya va a estar la campaña. Ah, sí. Bueno, alegre habría que ver cómo, ¿verdad? El 24 y 31, 24 y 25 de diciembre, primero, y 31 de diciembre y primero también vienen en una situación similar. Alan, hay otro tema ya para ir buscando la recta final del programa, y tiene que ver con un pleito que estalló esta semana entre Eduardo Montealegre y 2 dirigentes históricos del PLI. Pedro Reyes Vallejos, que es el representante de una de las tendencias del PLI, que le ha presentado una litis ante la Corte Suprema de Justicia, y Juan Velázquez Bolieri, que es un periodista y abogado también. Ahora, en medio de este asunto, Alan, aparece Roger Arteaga Cano, uno de los principales fan de Eduardo Montealegre, que ahora está peleado con él en los medios, ¿verdad? Básicamente apareció en el diario La Prensa una entrevista con Alfredo César, Pedro Reyes y otro dirigente, en la que llaman a primarias, presentan una boleta para elegir públicamente y transparentemente a los candidatos a las próximas elecciones. Eduardo salta y dice: las primarias no. Roger Arteaga Cano, ¿qué le quitan el Demetrio? Roger Arteaga Cano, presidente de Hagamos Democracia, ex director de ingresos del gobierno de Bolaños, dice
es que se quiere practicar el dedazo. Y el dedazo lo practican los caudillos. Entonces era un silogismo en el cual si a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán practican el dedazo y son caudillos, y Eduardo Montealegre practica el dedazo, se convierte en caudillo y se convierte en Alemán y en Daniel. Eso le dolió. Le dolió tanto que envió una carta al Consejo Supremo Electoral denunciando una práctica demócrata que llama a la transparencia. Porque qué más transparente que escoger en elecciones al candidato. Entonces él va y le dice al espurio Consejo Supremo Electoral: señores, agarre del pelo a Pedro Reyes Vallejo y hagamos democracia y quíteles la boleta que andan promoviendo esto, porque es una barbaridad. Y tengo la carta yo, pues por razones de tiempo no la puedo leer, y quíteles la bandera de las primarias. Que un demócrata le pida al espurio Consejo Supremo Electoral que le quite una bandera de transparencia y democracia interna a otro grupo. Alan, ¿de quién estamos hablando entonces? ¿De Daniel Ortega o Arnoldo Alemán? En los parámetros con que Eduardo Montealegre y Arteaga han manejado las calificaciones y descalificaciones políticas. Entonces es una situación que volvió a hacer que Eduardo se resbalara en lo más limpio, ¿no? No supo cómo actuar y recurre al Frente Sandinista para que haga lo que él no puede hacer, que es impedir que un grupo de partidos tomen una iniciativa en ese campo. ¿Te das cuenta? Porque yo digo que Daniel va a ganar con el 80%, con una oposición como esa y con líderes como ese. ¿Quién va a querer ir a votar? Entonces no va a votar la gente que está en contra, sino que van a votar los de a favor, y unos cuantos que están en contra pues estarán votando por los partidos que salgan. Pero la oposición en manos de Eduardo está cancelada, Javier. Mira, yo creo que hay una sentencia de Roger Arteaga que vale la pena recordarla. Cuando Roger Arteaga le dice a Eduardo que lo que hay que buscar es la unidad y que esté equivocado si piensa que va a ganar con la oposición dividida, prácticamente le está diciendo: señor, usted es el responsable de la división, usted es el culpable de lo que pueda ocurrir. Y luego se lo dicen con palabras más claras, en lenguaje más directo, Pedro Reyes Vallejo, quien ha demandado ante la Corte Suprema de Justicia la entrega de los sellos del PLI, y se lo dice también Juan Velázquez Molieri: usted es el responsable de la división y de lo que ocurra. En otras palabras, Alan, vamos a tener un escenario igualito al del 2006, igualito al del 2011. Un partido que va a negociar segunda posición, un paquete de diputados y sencillamente renunciar a la presidencia. ¿Le va a dar Daniel los diputados a Eduardo? Pues Eduardo le pidió 25. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, porque esto ya es como un déjà vu. Daniel quedaría entonces con 65 si le da a Eduardo lo que está pidiendo. Es como un déjà vu. Fabio Gadea Mantilla, pues, que fue un fenómeno político en las últimas elecciones, quiere volver a ser candidato. Esto es muy parecido. Porque si vuelve a llevar a Fabio Gadea, que ya no va a ser una sorpresa. ¿Y a quién va a lanzar Eduardo? ¿A la Kitty Monterrey? Ha sido su vieja empleada de él. No tengo la menor idea. Álvaro, ¿no? No tengo la menor idea, pero Kitty Monterrey cometió otro error esta semana. Decirle públicamente a los donantes que tengan cuidado con la campaña de Roger Arteaga, porque lo llamaron un traidor. Que tenga cuidado con cómo se usan los fondos en la campaña de Roger Arteaga. ¿Qué está insinuando? Le está pidiendo públicamente a los ONG que le quiten fondos, hagamos democracia. O sea, si ya estás peleado con los partidos, estás peleado con los PLI, estás peleado con todos los demás, te vas a pelear ahora con la sociedad civil que ha sido tu base. Creo que están cometiendo errores que podrían terminar pulverizando al PLI, y no tanto por la acción del Frente Sandinista, sino por los errores y la arrogancia con que esta semana actuó Eduardo Montealegre. 80% para Daniel. Bueno, no creo tanto, pero en fin, Alan, voy a respetar tu pronóstico porque vos sos un hombre de mucha experiencia y muchos años en la política. Bueno, Alan, creo que llegamos hacia el final del programa, ¿verdad? Y los esperamos la próxima semana.
espero que durante este fin de semana pues preparen las condiciones para el otro largo fin de semana y que lo disfruten, que la pasen bien.